312 horas. El Atlántico Norte, a 620 kilómetros al suroeste de las Islas Feroe. La temperatura del agua es de 4 grados centígrados y el viento arrastra olas de 7 metros contra el casco del USS Gerald R. Ford. En el puente de mando, los cristales vibran con cada golpe del Atlántico. Afuera, en la oscuridad absoluta, no hay nada visible a menos de 50 metros, pero en la sala de inteligencia del combate, 4 pisos por debajo de la cubierta de vuelo, hay una pantalla que muestra algo que no debería estar ahí: un contacto aéreo. Rápido, muy rápido. Demasiado rápido para ser un avión convencional. El símbolo rojo parpadea en el borde del alcance del radar y se mueve con una velocidad que el sistema tarda 1,4 segundos en clasificar. Cuando lo hace, la sala entera se queda en silencio. Mach 6. Trayectoria de impacto calculada: 9 minutos con 47 segundos. Si el sistema de defensa del Ford falla esta noche, el mayor portaaviones de la historia de la humanidad, 13.000 millones de dólares de acero y tecnología, 5.000 vidas, desaparecerá debajo de las olas del Atlántico Norte antes de que amanezca. Lo que se aproxima es el Zircon, el 3M-22, el misil que el Kremlin lleva 5 años presentando como la respuesta definitiva e irrebatible al poder naval americano. Y durante 5 años, los analistas occidentales que estudiaban sus especificaciones en los informes de inteligencia tenían que admitir, en privado, que la preocupación era justificada. El Zircon no es un misil de crucero convencional. No vuela en línea recta a velocidad subsónica, esperando ser interceptado por un SM-2 en su fase terminal. Vuela a Mach 6, entre 1.800 y 2.000 metros por segundo, dependiendo de la altitud. Y durante la mayor parte de su trayectoria genera una envoltura de plasma alrededor de su cuerpo, que lo hace parcialmente invisible para el radar. La envoltura de plasma no es un accidente. Es el resultado físico inevitable de un objeto moviéndose a esa velocidad a través de la atmósfera densa. El aire delante del misil se ioniza por la fricción, creando una burbuja de gas cargado eléctricamente que absorbe y dispersa las señales de radar en lugar de reflejarlas hacia la fuente emisora. A velocidades de Mach 5 o superiores, los misiles convencionales se vuelven esencialmente ciegos para los sistemas de defensa diseñados en los años 90 y en la primera década de este siglo. El Zircon fue diseñado específicamente para explotar esa ventana. El plan del Estado Mayor ruso era de una lógica implacable. La fragata Almirante Gorshkov, el buque de superficie más avanzado de la flota del norte, llevaba 72 horas operando en lo que Moscú describía oficialmente como un ejercicio de navegación en aguas internacionales del Atlántico Norte. Eso era técnicamente correcto. También era una operación de inteligencia de preparación de campo de batalla. Durante esas 72 horas, el Gorshkov había estado caracterizando los patrones de patrulla de los P-8A que cubrían el acceso oriental al Gap, midiendo los tiempos de respuesta de las fragatas de escolta del Ford, catalogando las frecuencias de radar activas del grupo de batalla y, fundamentalmente, estableciendo la posición precisa del portaaviones con suficiente margen de certeza para programar la solución de disparo del Zircon. Un solo misil, un solo impacto, el portaaviones más avanzado del mundo convertido en un argumento geopolítico irreversible a favor de la doctrina de disuasión convencional rusa. La confianza de Moscú no era ciega. Estaba construida sobre algo concreto: el análisis de la respuesta americana al misil hipersónico de F-17 chino, que había demostrado que los sistemas de intercepción existentes tenían una probabilidad de impacto inferior al 30% contra objetivos que maniobran a Mach 5 o superior en fase terminal. El Zircon no solo vuela más rápido que cualquier interceptor existente, maniobra en fase terminal con correcciones de trayectoria de hasta 40 grados en los últimos 12 segundos de vuelo, lo que convierte cualquier solución de intercepción calculada sobre su trayectoria inercial en papel mojado. El cálculo del Kremlin era frío y directo. En el momento en que el Zircon entre en la fase de descenso terminal, el Ford tendrá menos de 40 segundos para ejecutar una intercepción con un sistema de armas que nunca ha sido probado contra un objetivo que se mueva a esa velocidad con esa capacidad de maniobra. La probabilidad de que ese interceptor conecte es, según los mejores modelos rusos, inferior al 18%, pero había una segunda capa en el cálculo estratégico ruso que iba más allá de la probabilidad de impacto. Incluso si el Zircon era interceptado, Moscú ganaba información, ganaba datos sobre cómo el Aegis respondía a un hipersónico en condiciones reales de combate, qué configuración de radar activaba el Ford, a qué distancia lanzaba sus interceptores, cuántos misiles usaba en la salva inicial. Todos esos datos eran valiosos para construir la siguiente generación del Zircon, una versión con mayor capacidad de maniobra, mayor resistencia a la intercepción, mayor probabilidad de impacto. Desde el punto de vista del Kremlin, lanzar el Zircon contra el Ford era una apuesta con dos posibles resultados ganadores: hundir el portaaviones o aprender exactamente cómo el Aegis lo detenía
para construir algo que la Aegis no pudiera detener. Lo que el Estado Mayor ruso no había calculado era que el mismo razonamiento se aplicaba perfectamente al lado americano, con una asimetría crucial. La Marina americana tenía 18 meses de ventaja en esa recopilación de datos, y la había usado. ¿Puede el USS Gerald R. Ford detener el misil más rápido jamás lanzado contra un portaaviones americano, con menos de 10 minutos de aviso y en las peores condiciones meteorológicas del Atlántico Norte? Comenta abajo si crees que el sistema de defensa americano puede hacer lo imposible. Sigue leyendo. 312 horas y 31 segundos. En la sala de operaciones de combate del Ford, el oficial de acción táctica, el teniente comandante Sarah Chen, lleva exactamente 3 segundos mirando el símbolo rojo en la pantalla principal antes de activar el protocolo de alerta de misil hipersónico. No hay vacilación, no hay segunda consulta. El protocolo existe porque alguien, en algún momento, pasó años pensando en exactamente este escenario y escribió cada paso de la respuesta con la precisión de un reloj. Chen lo ha ejecutado 847 veces en simulador. Sabe que tiene 9 minutos y 47 segundos, y que los primeros 90 segundos son los más importantes. Lo que haga en el minuto y medio siguiente determinará si el Ford tiene alguna posibilidad o no. El primer paso no es disparar nada, el primer paso es ver. El radar SPI-6, la versión más avanzada del sistema Aegis instalada por primera vez en el Ford, opera en banda S, con una potencia de transmisión 30 veces superior a la de la N/SPI, un que equipaba los Arleigh Burke de generación anterior. Pero el SPI-6 no está diseñado solo para detectar, está diseñado para clasificar. Sus algoritmos de procesamiento de señal distinguen entre la firma de radar de un objeto en trayectoria balística, un misil de crucero convencional y un hipersónico en vuelo con envoltura de plasma en menos de 2 segundos de datos. La clasificación ya ha llegado. Hipersónico de alta confianza, trayectoria de impacto confirmada, tiempo hasta el rango de intercepción viable, 6 minutos con 12 segundos. Chen tiene 6 minutos para organizar una defensa contra algo que se mueve más rápido que una bala de rifle a distancias de decenas de kilómetros. El segundo paso tampoco es disparar. El segundo paso es compartir, vía Link 16 y el sistema de gestión de combate cooperativo SEC. La solución de tracking del SPI-6 se transmite en tiempo real a todos los activos del grupo de batalla. El destructor USS Donald Cook, en posición de escolta a 18 kilómetros al norte. La fragata USS Constellation, a 24 kilómetros al este. Y, crucialmente, a algo que el Gorshkov no sabía que estaba en el agua a 95 kilómetros al noroeste. El USS Delaware, el mismo Virginia-class que había participado en la operación del Mar del Sur de China, lleva 31 horas en posición silenciosa en las aguas profundas al oeste del Hugh Gap. Su presencia en la zona no es una coincidencia. Es el resultado de una cadena de inteligencia que comienza 3 semanas antes de esta noche, cuando un satélite SBIRS detectó actividad térmica inusual en el arsenal naval de Severomorsk consistente con la preparación de misiles Zircon para carga en buques de superficie. 314 horas. El Donald Cook activa su sistema de armas Aegis Baseline 10 en modo de seguimiento hipersónico. Este modo no existía en el sistema hace 4 años. Fue desarrollado específicamente para esta amenaza, en respuesta directa a la primera demostración pública del Zircon en 2021, y requirió $340 millones de inversión en actualización de software y hardware de procesamiento. Lo que hace es distinto de lo que el Aegis convencional hace contra misiles balísticos o de crucero. En lugar de calcular un punto de intercepción sobre la trayectoria proyectada del misil, calcula una zona de intercepción probabilística, que incorpora todos los posibles vectores de maniobra terminal del Zircon dentro del sobre de energía física que tiene disponible en esos últimos 40 segundos. En otras palabras, no intenta predecir dónde estará el Zircon. Intenta anticipar todos los lugares en los que podría estar y saturar ese espacio con intercepción. La limitación del sistema es conocida. Requiere múltiples interceptores para funcionar con probabilidad de éxito aceptable. El protocolo estándar contra un hipersónico en el Atlántico Norte es una salva de 4 SM-6 bloque IB. Los misiles de intercepción de última generación, con buscador activo, en fase terminal y capacidad de maniobra de hasta 40 G, disparados en una secuencia de 8 segundos desde 2 plataformas distintas. 4 misiles. 4 oportunidades, cada una con una probabilidad de impacto individual del 31%. La probabilidad combinada de al menos un impacto en una salva de 4, 80,7%. Eso significa que en 19,3 de cada 100 ejecuciones de este escenario, el Ford es impactado. Chen sabe ese número. Lo sabe de memoria. Lo supo cuando leyó el informe de evaluación del sistema por primera vez hace 16 meses. Esa noche en el Atlántico Norte, en la oscuridad y las olas de 7 metros, ese número es lo único que está en el centro de su mente mientras da las órdenes de lanzamiento. 316 horas y 8 segundos. Las cubiertas de los hilos del Donald Cook
se abren en una secuencia de 1,3 segundos. 4 columnas de fuego blanco rompen la oscuridad del Atlántico como si alguien hubiera encendido 4 soles pequeños simultáneamente. Los M6 salen a Mach 3,5 con sus propios motores de arranque sólido. Apuntan hacia arriba en un ángulo de 70 grados durante los primeros 4 segundos de vuelo, y luego rotan hacia la amenaza entrante siguiendo el vector de guía del Zeka. No son proyectiles tontos que vuelan en línea recta hacia el último punto conocido del Zircon. Son cazas autónomos con radar activo propio que buscan, clasifican y maniobran de forma independiente durante los últimos 15 segundos de vuelo. Lo que Moscú no había incorporado completamente en sus modelos de probabilidad era la generación de mejora de los SM-6 bloque IB. Los bloque IA, que son los que los analistas del Estado Mayor ruso habían estudiado en las evaluaciones de la Marina Americana publicadas hasta 2022, tienen una capacidad de maniobra terminal de 25 G. Los bloque IB, cuya existencia no fue confirmada públicamente hasta 2024, tienen 40 G. La diferencia no suena dramática expresada como un número, pero en el contexto de interceptar un misil que maniobra a velocidades de Mach 6,15 G de capacidad adicional de maniobra, representa la diferencia entre poder seguir las correcciones de trayectoria del Zircon en los últimos 12 segundos o no poder hacerlo. 317 horas y 52 segundos. El Zircon está a 4 minutos y 11 segundos del Ford. Entra en fase de descenso terminal. Su sistema de guía activa el buscador de radar en banda K y comienza las correcciones de trayectoria para el punto de impacto calculado. El elevador de municiones número 2 del Ford, en el lado de babor de la cubierta de vuelo, un punto de vulnerabilidad estructural identificado por inteligencia rusa en el análisis de los planos de construcción filtrados en 2019. La primera corrección, 12 grados a babor. La segunda, 8 segundos después, 7 grados de descenso adicional. La tercera, 6 segundos después, 19 grados a estribor. El Zircon está dibujando una trayectoria en zigzag que ningún sistema de predicción lineal puede anticipar. Pero los SM-6 bloque IB no están usando predicción lineal. Están usando los modelos de maniobra terminal del Zircon, que la Armada Americana construyó durante 3 años de análisis de los ensayos de vuelo rusos, recogidos por satélite, por el RC-135 Rivet Joint que sobrevolaba el mar de Barents en misiones de patrulla rutinaria, y por el análisis de la telemetría interceptada durante los 5 lanzamientos de prueba del Zircon en 2021 y 2022. Los modelos dicen que el Zircon tiene 4 patrones de maniobra terminal posibles, con probabilidades asignadas a cada uno basadas en el perfil de la amenaza y la geometría de aproximación. Los SM-6 están posicionados para cubrir los 4. Hay algo que vale la pena detenerse a considerar sobre lo que está ocurriendo en este momento en el espacio aéreo sobre el Atlántico Norte. 4 misiles americanos y un misil ruso están moviéndose hacia un punto de convergencia, en condiciones de visibilidad cero, con olas de 7 metros debajo y una temperatura de 4 grados sobre el nivel del mar, en la oscuridad total de las 3 de la mañana. Y todo el sistema, desde la detección inicial en el SP-6 hasta el seguimiento activo de los SM-6 en vuelo, está siendo coordinado sin intervención humana directa en tiempo real. Chen no está apuntando manualmente los interceptores. El sistema de gestión de combate SEC está distribuyendo la geometría de intercepción entre el Donald Cook, la Constellation y el Ford en paquetes de datos que se actualizan cada 50 milisegundos. 50 milisegundos. 20 actualizaciones por segundo. Más rápido de lo que cualquier cerebro humano puede procesar, y con una precisión que ningún operador humano podría igualar en ese intervalo temporal. Esto es lo que hace que la Aegis sea diferente de todos los sistemas de defensa antimisil que existían antes de él. No es una herramienta que un operador usa, es un sistema que opera con el operador como supervisión de último recurso, no como ejecutor primario. 318 horas y 34 segundos. El ESM-6 número 3, que lleva 2 minutos y 26 segundos en vuelo y ha recorrido 61 kilómetros desde el Donald Cook, activa su buscador activo propio a 18 kilómetros del Zircon. En este momento, el Zircon está a 3.100 metros por segundo. El SM-6 está a 1.100 metros por segundo. El cierre es de 4.200 metros por segundo. En este contexto, la palabra cierre es casi un eufemismo. 2 objetos se aproximan el uno al otro a una velocidad combinada que cubre la distancia entre Madrid y Barcelona en 59 segundos. El buscador del SM-6 tiene exactamente 4,3 segundos para localizar, clasificar, calcular y ejecutar la intercepción. Lo hace. La ojiva del SM-6,64 kilos de fragmentación, diseñada para generar 3.000 proyectiles secundarios en un radio de 15 metros, detona a 7 metros del cuerpo del Zircon.
a la velocidad de cierre de 4.200 metros por segundo. 7 metros es prácticamente contacto directo. La envoltura de plasma del Zircon se convierte en una bola de fuego de 8.000 grados centígrados, que dura 0,3 segundos, y es visible desde el puente del Ford a 190 kilómetros de distancia, como un flash blanco en el horizonte oscuro. En la sala de operaciones del Ford, la pantalla muestra el símbolo rojo del Zircon parpadear 2 veces y desaparecer. El sistema tarda 0,8 segundos en confirmar la destrucción del objetivo. Chen mira la pantalla durante ese 0,8 segundos sin apartar los ojos, y cuando la confirmación llega escrita en verde sobre fondo negro. Misil destruido. Amenaza neutralizada. Confianza alta. No celebra. Reinicia el sistema para la siguiente posible amenaza y pregunta al operador de comunicaciones si hay alguna transmisión nueva desde el Gorshkov. Hay una. El Gorshkov lleva 47 segundos transmitiendo en la frecuencia de enlace de datos de la flota del norte rusa. La intercepción de esa transmisión, que llega al Ford a través del RC-135, que orbita al norte del Yuk-Gap, tarda 12 minutos en ser descifrada parcialmente por los equipos de inteligencia de señales del grupo de batalla. Lo que revelan esos fragmentos descifrados es suficiente. El Gorshkov está reportando un fallo de misión y solicitando instrucciones. La respuesta de Severomorsk llega 8 minutos después. El Gorshkov cambia de rumbo y pone proa al noreste. El Zircon, la respuesta definitiva de Rusia al poder naval americano, el misil que iba a hacer obsoleta la noción misma de un grupo de batalla de portaaviones, había sido interceptado a 190 kilómetros de su objetivo por un sistema que oficialmente no se sabía que tenía capacidad para hacerlo. Pero la historia de esa noche no termina con la intercepción. Termina con lo que ocurre en las 12 horas siguientes, y con lo que eso revela sobre la diferencia real entre las dos doctrinas navales que se enfrentaron en el Atlántico Norte. A las 340 horas, el Delaware recibe autorización para actuar, no para atacar al Gorshkov. La Armada americana no necesita hundir la fragata rusa para ganar esta confrontación. Lo que necesita es algo más valioso. El Delaware asciende a 180 metros de profundidad y activa su sistema de interceptación de comunicaciones de banda ancha. En los siguientes 90 minutos, mientras el Gorshkov huye hacia el noreste, el Delaware registra cada transmisión que el buque ruso realiza, los reportes de situación a Severomorsk, las comunicaciones internas entre la sala de operaciones y el puente de mando, y, lo más importante, los paquetes de telemetría de retorno del propio misil Zircon, transmitidos automáticamente durante los primeros 180 segundos de su vuelo, antes de la intercepción. Esa telemetría contiene datos que los ingenieros de la Armada Americana llevan años intentando obtener. La secuencia de activación del buscador activo del Zircon, en fase terminal, las frecuencias exactas de operación de su sistema de guía, y los parámetros de los algoritmos de maniobra evasiva. En términos simples, el Gorshkov lanzó el Zircon para destruir el Ford. El Ford lo interceptó, y el Delaware usó ese lanzamiento para obtener los datos técnicos que harán que la siguiente versión del SM-6 sea aún más efectiva contra la próxima versión del Zircon. La agresividad rusa había financiado la siguiente generación del sistema que la frustraba. Esto es lo que los análisis de costo-beneficio convencionales no capturan sobre la superioridad tecnológica naval americana. El Ford no es solo un portaaviones, es una plataforma de recopilación de inteligencia de combate. Cada ataque contra él, si falla, produce datos que hacen más difícil el siguiente ataque. El SPY-6 registró la trayectoria completa del Zircon desde el primer segundo de vuelo. Los SM-6 registraron las características de maniobra del misil en fase terminal con una precisión que ningún sensor remoto puede igualar. El Delaware recogió la telemetría completa de retorno. El RC-135 interceptó las comunicaciones del Gorshkov. Cuando esa noche terminó, la Armada Americana sabía más sobre el Zircon que antes de que fuera lanzado. Rusia, en cambio, sabía menos sobre el Aegis de lo que había creído saber, porque el sistema que había estudiado y modelado durante años resultó tener capacidades que no estaban en ningún informe de inteligencia. El coste total del intento ruso esa noche, un misil Zircon, cuyo precio unitario se estima en entre 6 y 12 millones de dólares, dependiendo de la fuente, más el combustible del Gorshkov durante 72 horas de posicionamiento, más el coste de oportunidad operacional de exponer la firma de radar y comunicaciones del buque a los sistemas de intercepción americanos durante ese periodo. La interceptación americana costó 4 SM-6 bloque IB, de los cuales 3 no detonaron y son recuperables en teoría, aunque no en la práctica en condiciones de combate real, lo que reduce el costo neto a un solo misil, aproximadamente 4,5 millones de dólares. Rusia gastó entre 10 y 20 millones de dólares para demostrar que su misil más avanzado puede ser interceptado,
y para entregar a su adversario los datos técnicos necesarios para mejorarse la próxima vez. El retorno sobre la inversión americano esa noche no es medible en dólares, es medible en la certeza adicional que el sistema adquirió sobre su propia eficacia. En Moscú, en algún despacho del Estado Mayor General, alguien está escribiendo ahora mismo el análisis post-misión de la operación. Ese análisis tendrá que responder a una pregunta que no tiene respuesta cómoda. Si el Zircon, el activo de disuasión convencional más avanzado y más costoso que Rusia posee, puede ser interceptado por el sistema de defensa de un portaaviones americano operando en condiciones meteorológicas adversas con menos de 10 minutos de aviso. ¿Qué queda de la doctrina de disuasión convencional antiacceso que Rusia ha construido durante 20 años como alternativa al poder naval americano? ¿Cuántos Zircon son necesarios para saturar el sistema de defensa del Ford? ¿Qué ocurre si el Ford no está solo, sino operando con 2 destructores, Aegis adicionales y cobertura aérea de F-35C? ¿Y cuántas de esas respuestas dependen de asumir que los EM-6 Bloque IB son exactamente lo que los informes de inteligencia de 2022 decían que eran? Esas preguntas son el verdadero legado de lo que ocurrió en el Atlántico Norte esa madrugada. No la bola de fuego de 8.000 grados a 190 kilómetros del Ford, no el Gorshkov, poniendo pro al noreste con su informe de fallo de misión, sino la incertidumbre que se instaló en el centro de la planificación estratégica rusa, la posibilidad de que el activo en el que más han invertido, el sistema al que han atribuido la capacidad de cambiar el equilibrio naval en el Atlántico Norte, sea ya menos decisivo de lo que creían, y que se haya vuelto menos decisivo en parte por haberlo usado, porque el uso entregó al adversario exactamente los datos que necesitaba para mejorarse. El Ford continuó sus operaciones al amanecer. La cubierta de vuelo procesó 47 salidas de aeronaves ese día, exactamente el mismo ritmo que el día anterior. No cambió de rumbo, no redujo velocidad, no solicitó activos de refuerzo adicionales. Se limitó a operar, porque operar con normalidad después de una amenaza neutralizada es también una declaración, y esa declaración es más elocuente que cualquier comunicado de prensa. El Gorshkov llegó a Severomorsk 31 horas después. Los muelles estaban desiertos. No había fotógrafo. El Zircon, que iba a cambiar el equilibrio del Atlántico Norte, había pasado a ser una entrada más en la biblioteca de amenazas interceptadas del sistema Aegis, junto con los datos técnicos que harán que la próxima intercepción sea más probable, más rápida y más eficiente. El misil más rápido que Rusia había construido no había sido lo suficientemente rápido, y lo que había dejado al desaparecer en una bola de fuego sobre el Atlántico Norte no era solo metal vaporizado, era la certeza de que la doctrina antiacceso rusa funcionaría cuando más lo necesitara. En tu opinión, después de este fracaso estratégico, ¿continuará Rusia invirtiendo en versiones mejoradas del Zircon e intentando saturar los sistemas de defensa americanos con salvas múltiples? ¿O cambiará completamente de doctrina buscando una asimetría diferente? Comparte tu análisis en los comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones, porque el siguiente expediente clasificado se desbloqueará en el próximo video. La situación descrita en este guión es un análisis técnico y táctico de carácter especulativo basado en sistemas de armas reales, doctrina naval documentada y tensiones geopolíticas conocidas en el Atlántico Norte. Los desarrollos tácticos específicos, las secuencias de operación, los diálogos y los nombres de los oficiales son dramatizaciones hipotéticas utilizadas para ilustrar capacidades, doctrinas y sistemas defensivos navales. Ningún elemento de este guión debe interpretarse como información operacional clasificada ni como descripción de eventos reales.